Ministerio Real, un espacio donde cada enseñanza cobra vida. Hay un dicho común que dice: no vendas tu alma al diablo. Y a partir de este dicho quiero comenzar con una narración de una historia de la obra maestra del alemán Johann Goethe, Fausto, que fue una obra ya escrita en los años de 1800, y allí cuenta la historia de un sabio que estaba muy insatisfecho con su vida. Tenía mucho conocimiento, pero no le satisfacía todo lo que él hacía. Tenía prestigio académico, pero sentía un profundo vacío humano con su propia vida. A pesar de todo esto, él seguía buscando y buscando mejores niveles de satisfacción. Desesperado, recurre a la hechicería para encontrar la verdad absoluta. Y en ese contexto se le aparece Mefistófeles, un demonio que le propone un pacto. Fausto recibiría juventud, placer, conocimientos, experiencias ilimitados en esta tierra, bajo una condición: perdería su alma, le pertenecería al demonio. Fausto, en su búsqueda y su insatisfacción, aceptó. Comenzó con su proceso de rejuvenecimiento y mejores condiciones de vida. En eso, en el transcurrir del tiempo, conoce a una muchacha de nombre Gretchen, que en español es Margarita. Es una joven inocente, pero entre ambos surge un amor muy apasionado. Sin embargo, el pacto con el demonio les llevó a tragedias. La vida de Gretchen se arruinó. Su madre muere accidentalmente, su hermano fue asesinado, ella termina encerrada en un manicomio ya que perdió a su hijo recién nacido. Fausto intenta salvarla, pero ella rechaza después de todo esto huir con él. Ella lo que hace es encomendarse a Dios, su alma es perdonada, mientras que la de Fausto se ve obligado a continuar con el pacto del diablo. En la segunda parte de la obra, Fausto busca logros más grandes: poder político, desarrollo social, obras para la humanidad. Lucha con la idea entre el bien también y del mal. Persigue un ideal de progreso y anciano logra muchas cosas. Pero en este momento de plenitud de su vida se acaba. Y en teoría, ¿verdad?, el alma de él, pues, le pertenece al diablo. Perdió su alma. La obra presenta la insatisfacción humana. Representa la búsqueda infinita del conocimiento, del placer, del éxito y de darle sentido a la vida. Claro, sin Dios. Al final, la obra de Goethe está en el pensamiento de él. Pero ahora veamos este tema desde la perspectiva cristiana. Dios nos concede a nosotros responsabilidades, nos da privilegios, nos da posiciones, nos da influencia, ya sea en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en la misma sociedad. Sin embargo, la Biblia nos advierte que la posición jamás debe de ser más importante que la pureza. Porque Dios no mira el rango del hombre, sino que lo que mira es el corazón. Muchos en la Escritura estuvieron en posiciones altas y tuvieron que enfrentar decisiones con respecto a su vida: mantener la pureza o conservar la posición. Un caso en el Antiguo Testamento fue la del rey Saúl, quien desobedeció al Señor porque temió perder el favor del pueblo. Eso está allá en 1 Samuel 15, 24, que dice: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Pero en este caso
Samuel se retiró de la vida de Saúl y por ende la voz de Dios también se retiró de él. Tenemos también el caso del procurador Poncio Pilato. Tuvo que tomar una decisión bien crucial con respecto a Jesús. Allá en Juan capítulo 19, en el versículo 12 dice, si a este resueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. ¿Qué significaba no ser amigo de César para Poncio Pilato? Pues nada más ni nada menos que perder su posición, perder sus logros e incluso podría perder hasta su vida. El resultado de ambos fue que Saúl y Pilato pues mantuvieron su posición en esta tierra, en medio de esta sociedad. Conservaron su posición, pero por un momento. Sin embargo, perdieron el favor de Dios. De igual manera, hoy podemos vernos tentados a anteponer nuestra condición social, nuestra condición religiosa, la comodidad lograda, pero olvidamos que cualquier posición que tengamos es pasajera en este mundo, mientras que la integridad y la pureza tienen un valor que trasciende más allá. Pero tenemos otros ejemplos donde otros eligieron la pureza en sus decisiones, aunque esto les costó caro en la vida. Tenemos el ejemplo que está de José allá en Génesis capítulo 39. José tenía una posesión muy especial en la casa de Potifar allá en Egipto, que incluso lo había llevado a tener momentos mejores luego del sufrimiento que tuvo luego de que sus hermanos lo vendieron. Pero llegó el momento de las decisiones y luego del acoso sexual y de las presiones de la mujer de Potifar, él prefirió correr el riesgo por la pureza antes de ofender a Dios. Y prefirió la cárcel antes que pecar con la esposa de Potifar. Otro caso de comentar es el de Daniel, que durante los reinados de Nabucodonosor II, de Belsasar e incluso del rey Darío, él logró posiciones de liderazgo, por lo que sufrió presiones para apartarse de Dios. Sin embargo, él mantuvo la integridad y aún logró apartarse de las cosas que le presionaban en la vida. Allá en Daniel 1:8 dice que él propuso en su corazón no contaminarse aún con los alimentos. Otro caso también muy peculiar es el que se encuentra en el capítulo 5 del libro de Hechos, donde nos narra que los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en medio del pueblo, por lo que fueron echados a la cárcel. Por un momento fueron liberados. En ese momento ellos se dedicaron a hacer nuevamente los señales y prodigios en medio del pueblo. En este momento no les causó gracia a los judíos y los llevaron ante el concilio. El concilio los amenazó que ya no deberían de enseñar estrictamente sobre Jesús. Pero ellos replicaron diciendo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. ¿Cuál fue el resultado? Pues perdieron la posición temporalmente, pero Dios a todos ellos los aprobó y los honró públicamente. Por eso allá en 1 Samuel capítulo 2 versículo 30 dice, por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Jesús hace una pregunta muy especial.
¿Qué aprovechará al hombre si ganare el mundo y perdiere su alma? Marcos 8:36. La pureza no solo nos prepara para el servicio actual, sino para el reino eterno de Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. La santidad es requisito para ver al Señor, dice Hebreos 12:14. Es fundamental recordar que la verdadera promoción no depende únicamente de nuestras capacidades o de lo que nuestros méritos logran en esta vida, sino que de nuestra integridad y de la fidelidad a los principios que Dios ha establecido. Es de tener especial atención que cuando logramos lugares de influencia, no debemos de descuidar nuestra relación con Dios. Nuestras decisiones deben reflejar la pureza del corazón y no ceder ante las presiones que nos puedan comprometer nuestra relación con Dios. Solo quienes mantienen la pureza en medio de la exaltación podrán sostenerse en lo alto sin perder la paz ni el propósito que Dios nos ha dado. Mantenerse firme en la verdad y en la obediencia garantizan que la bendición de Dios no se convierte en una carga, sino en una oportunidad para glorificar a Dios y servir con rectitud. No hagamos cosas que, aunque parezcan buenas, siguen siendo malas. La pureza de mi vida depende qué es lo que yo voy a hacer. Y eso depende de mis decisiones que tome en esta vida. Quiero comentar un caso. Lo voy a proponer como un caso hipotético. Había un joven líder en una congregación que fue llamado por el ministro de la iglesia para decirle que había un matrimonio muy importante en la congregación, que era una familia muy influyente y que era muy generosos con las ofrendas. Pero que esta familia se sentía muy incómoda en la congregación por las enseñanzas que había recibido de él sobre la pureza sexual, sobre el homosexualismo, sobre el lesbianismo y sobre los temas de aborto. El joven fue llamado para decirle que tenía que bajar un poco el tono de sus mensajes, ya que no querían que estos hermanos se sintieran atacados o que tomaran decisiones con respecto a su membresía. El joven sabía perfectamente qué es lo que la Biblia dice con respecto a estos temas y que lo que él había enseñado era lo correcto. Pero sintió la presión en el momento de que si no obedecía perdería su lugar, su reputación y su ministerio. El joven no estaba adulterando, no estaba robando, solo estaba recibiendo la presión en ese momento para quedar bien y quebrantar lo que Dios dice. Aquí cabe de ponernos en los pies de Él. ¿Qué haríamos nosotros si tenemos que enfrentar estas situaciones similares? Ya que hoy en día estos temas cobran normalidad y legalidad y están generando presiones sobre la hermandad. Algunos hermanos están cayendo en el error de este mundo moderno con estos temas. A veces la impureza no comienza con lo que haces, sino con lo que callas. La pureza no se negocia, hermanos. La Biblia nos llama a ser fieles más que exitosos, agradar a Dios más que a los hombres. Guárdense de toda contaminación del espíritu, del alma y del cuerpo. Recordemos, la pureza no se negocia. La Biblia nos llama a ser fieles más que exitosos, agradar a Dios más que a los hombres, guardarse de toda contaminación del espíritu, del alma y del cuerpo. Lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23. Recordemos que el mundo nos medirá por nuestras posiciones logradas, pero Dios nos medirá por la pureza
de nuestro corazón. No perdamos nuestra pureza con Dios por la influencia de este mundo.